Bienvenidos a su canal de análisis político, donde desglosamos los temas más relevantes del panorama español. Hoy hablaremos sobre un tema que ha generado una gran controversia dentro del PSOE, la oposición rotunda de Emiliano García Paje al concierto catalán y su crítica directa a Pedro Sánchez por los pactos con los partidos independentistas. ¿Qué está pasando realmente dentro del Partido Socialista? ¿Por qué Paje ha mostrado una posición tan crítica? Si quieres conocer todos los detalles de esta historia que está dividiendo al PSOE, quédate hasta el final. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal para estar al día con las noticias más importantes. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha consolidado como uno de los varones socialistas más críticos con Pedro Sánchez, y su posición en relación al concierto catalán no ha hecho más que intensificar esta postura. Recientemente, Paje mantuvo una reunión con el presidente Sánchez, y tras más de 2 horas de conversaciones, dejó claro que se opone firmemente al acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Según Paje, este acuerdo contraviene los principios básicos de equidad y unidad que deben regir en un país como España. Para García Paje, el tema de la unidad y la igualdad está estrechamente relacionado. En sus palabras, nunca antes la unidad de España ha estado tan identificada con la igualdad, dejando entrever que cualquier concesión que se haga a Cataluña en forma de un concierto económico similar al vasco, es una amenaza directa a los principios de redistribución de la riqueza y la equidad entre las comunidades autónomas. El punto más delicado en este debate es la financiación autonómica, un tema que lleva años siendo fuente de conflicto entre las distintas regiones de España. Paje, quien acudió a su reunión con Sánchez con un documento de 194 asuntos para tratar, fue tajante al afirmar que cualquier modelo de financiación que se proponga debe garantizar que la riqueza de España se distribuya equitativamente entre todas las comunidades, sin privilegios o regímenes especiales que beneficien a unas regiones sobre otras. Lo que más ha alarmado a Paje es que el acuerdo con ERC, según sus palabras, es un concierto económico con todas las letras, aunque lo escriban en arameo. Al referirse a este pacto como un cupo catalán, Paje no ha dudado en señalar que este tipo de excepciones podría romper la cohesión del Estado y abrir la puerta a un trato desigual entre las comunidades. El modelo de concierto económico no es nuevo en España. Navarra y el País Vasco disfrutan de este régimen especial desde hace décadas, pero lo que Paje ha advertido es que el intento de Cataluña por obtener un sistema similar podría desestabilizar el equilibrio fiscal del país. De hecho, ha lanzado una advertencia a estas comunidades históricamente privilegiadas, señalando que deberían sentirse amenazadas por las pretensiones de los catalanes. En otras palabras, lo que hoy es un privilegio para unos pocos, podría convertirse en un conflicto más amplio si se cede ante las demandas de más comunidades autónomas. García Paje también ha sido muy claro al expresar su preocupación por la armonización fiscal en España. El presidente castellano-manchego ha defendido la necesidad de avanzar en una ley de armonización fiscal a nivel nacional, para evitar lo que él denomina dumping fiscal entre las comunidades autónomas. Esta práctica, que consiste en la competencia entre regiones para atraer inversiones mediante ventajas fiscales, según Paje, amenaza la cohesión territorial y genera una desigualdad aún mayor entre las diferentes regiones. La postura de Paje refleja una preocupación más amplia dentro del PSOE por la dirección que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez al pactar con fuerzas independentistas. Para Paje, el precio de estos pactos es demasiado alto, ya que está en juego la igualdad entre los españoles. Si bien Sánchez ha intentado mantener un equilibrio entre los intereses de las diferentes comunidades, la crítica de Paje sugiere que hay una fractura dentro del partido que podría agravarse si este tipo de acuerdos siguen adelante. La cuestión de fondo es si España puede permitirse un sistema de financiación asimétrico en el que algunas comunidades disfrutan de regímenes especiales, mientras que otras tienen que conformarse con un modelo de redistribución general. Para Paje, la respuesta es clara: no se puede permitir un sistema de financiación que privilegie a unos territorios sobre otros, y cualquier intento de hacerlo pondría en riesgo la unidad y la equidad en España. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿tiene Paje el apoyo suficiente dentro del PSOE para frenar estos acuerdos con ERC y otros partidos independentistas? Aunque es uno de los líderes regionales más influyentes del partido, su postura crítica no es compartida por todos.
Algunos sectores del PSOE consideran que los pactos con los independentistas son necesarios para mantener la estabilidad política en Cataluña, y que la alternativa podría ser aún más peligrosa. No obstante, la firmeza de Page al oponerse a estos acuerdos ha dejado claro que no está dispuesto a ceder en sus principios, incluso si eso significa enfrentarse abiertamente con el liderazgo del partido. Mientras Emiliano García Page se reafirma en su postura contra el concierto catalán, las tensiones dentro del Partido Socialista se siguen incrementando. Page no solo se ha mostrado inflexible en su rechazo a un sistema de financiación asimétrico, sino que también ha lanzado críticas directas al liderazgo de Pedro Sánchez. Para Page, el pacto con ERC y otros partidos independentistas es una muestra clara de cómo Sánchez ha optado por anteponer su supervivencia política a los principios de igualdad y unidad que deberían regir cualquier decisión de Estado. Esta crítica no es nueva, pero lo que hace que este enfrentamiento sea particularmente significativo es el momento político en el que se da. La estabilidad de España está en juego, y el hecho de que el presidente del gobierno esté negociando con fuerzas que buscan una mayor autonomía, e incluso la independencia, ha generado una gran controversia tanto dentro como fuera del PSOE. Page ha dejado claro que, en su opinión, cualquier concesión a los independentistas pone en riesgo la cohesión territorial de España. Pero, ¿qué significa realmente el concierto catalán y por qué genera tanta oposición? Este sistema, inspirado en el concierto económico vasco y navarro, permitiría a Cataluña gestionar sus propios impuestos y negociar directamente con el Estado las aportaciones que tendría que hacer al presupuesto general. Para muchos, esto supondría una gran ventaja para Cataluña, ya que podría retener una mayor parte de los ingresos fiscales generados en su territorio. Sin embargo, Page y otros críticos consideran que este modelo socava el principio de solidaridad entre las diferentes regiones de España, y que crear este tipo de excepciones puede abrir la puerta a futuras demandas de otras comunidades. El temor de García Page, y de otros líderes regionales, es que este tipo de acuerdos fragmenten aún más el sistema autonómico español. Si se concede a Cataluña un trato preferente, otras comunidades podrían seguir el mismo camino, lo que llevaría a un país en el que cada región compite por obtener los mejores beneficios, en lugar de trabajar en conjunto por el bien común. Es por ello que Page ha advertido que las comunidades con cupo, como Navarra y el País Vasco, también deberían sentirse amenazadas por las pretensiones catalanas, ya que un acuerdo así podría sentar un precedente peligroso. Otro punto clave en el discurso de Page es la cuestión de la armonización fiscal. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido contundente al señalar que no se puede permitir que cada comunidad autónoma tenga su propio sistema fiscal, compitiendo entre sí por atraer inversiones mediante ventajas impositivas. Según él, esta situación genera una desigualdad aún mayor entre las regiones más ricas y las más pobres, profundizando las diferencias económicas en España. Page ha propuesto una ley nacional de armonización fiscal que evite este dumping fiscal y garantice que todas las comunidades operen bajo las mismas reglas. La cuestión de la redistribución de la riqueza es uno de los pilares de la política de Page. En su opinión, la riqueza de España debe ser compartida entre todos, y cualquier sistema que permita a una región retener más ingresos en detrimento de otras está condenado al fracaso. Para Page, es fundamental que cualquier modelo de financiación autonómica se base en el principio de solidaridad, y no en la competencia entre territorios. No obstante, la postura de Emiliano García Page también tiene detractores dentro del PSOE. Aunque su discurso es popular en algunas comunidades que temen ser relegadas en la redistribución de fondos, otros sectores del partido consideran que este tipo de retórica solo sirve para aumentar la confrontación entre las regiones. Para ellos, los pactos con los independentistas son un mal necesario para asegurar la estabilidad política en Cataluña, que ha sido una fuente constante de tensiones desde el referéndum de independencia de 2017. Uno de los dilemas más grandes que enfrenta Pedro Sánchez es cómo mantener el equilibrio entre las diferentes sensibilidades dentro de su propio partido. Mientras figuras como Page exigen una postura más firme frente a los independentistas, otros miembros del PSOE están dispuestos a hacer concesiones para garantizar la gobernabilidad y evitar nuevos conflictos en Cataluña. Este tira y afloja dentro del partido ha creado una situación de inestabilidad interna que, si no se gestiona adecuadamente, podría provocar fracturas más profundas en el futuro. Además, el impacto de esta situación no se limita solo al PSOE.
Las tensiones entre las distintas comunidades autónomas, con unas reclamando más poder y recursos y otras pidiendo una redistribución más justa, son un reflejo de un problema estructural que España lleva arrastrando desde hace décadas. El sistema autonómico, aunque ha permitido una gran descentralización, también ha generado desigualdades que siguen siendo una fuente de conflicto. La posibilidad de que Cataluña obtenga un concierto económico similar al vasco solo agrava estas tensiones, y el debate sobre la financiación autonómica promete ser uno de los temas clave en la agenda política en los próximos años. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? Aunque Emiliano García Paje ha sido claro en su oposición, todavía está por verse si su postura prevalecerá dentro del PSOE o si Pedro Sánchez seguirá adelante con los acuerdos alcanzados con los independentistas. Lo que está claro es que este conflicto no solo tiene implicaciones políticas, sino que también puede definir el futuro del sistema autonómico español y la relación entre las diferentes comunidades. En el corazón de este enfrentamiento entre Emiliano García Paje y Pedro Sánchez se encuentra una pregunta clave: ¿qué modelo de Estado quiere España para el futuro? Las tensiones entre el centralismo y la autonomía regional han sido una constante en la política española, pero el pacto con ERC para avanzar hacia un concierto catalán ha reavivado este debate de manera explosiva. Para Paje, conceder a Cataluña un sistema fiscal privilegiado no solo es una traición a los principios de equidad e igualdad que deben regir el sistema autonómico, sino que representa una amenaza directa para la unidad del país. Este choque de ideas no es solo una cuestión económica o fiscal, también está profundamente enraizado en las diferencias políticas e ideológicas dentro del PSOE. Mientras Pedro Sánchez se ha mostrado más pragmático en su búsqueda de alianzas con partidos independentistas para mantener la gobernabilidad, Paje representa una visión más conservadora en cuanto a la defensa de la unidad de España. La postura de Paje, que defiende una mayor centralización y una distribución más equitativa de los recursos, refleja las preocupaciones de muchas comunidades autónomas, especialmente aquellas que no disfrutan de los privilegios de un concierto económico. Y es que el modelo de concierto económico no es algo que se conceda fácilmente. Las comunidades de Navarra y el País Vasco lo han mantenido históricamente como parte de acuerdos que se remontan a siglos atrás, cuando estos territorios conservaron ciertos privilegios tras unificar su estatus con el resto de España. Sin embargo, lo que preocupa a Paje es que extender este tipo de acuerdos a Cataluña abriría la puerta a un Estado más fragmentado, donde cada comunidad puede reclamar su propio modelo económico y fiscal, generando una competición desleal entre territorios. Uno de los puntos más polémicos de esta discusión es la percepción de que Cataluña podría recibir un trato preferente a cambio de su apoyo político en el Congreso. Para muchos críticos, esto pone en tela de juicio la igualdad entre comunidades autónomas y genera una situación en la que ciertas regiones pueden chantajear al gobierno central para obtener beneficios adicionales. En este sentido, las palabras de Paje son claras: la riqueza de España es de todos, no de unos pocos. Este principio de solidaridad, que ha sido clave en el sistema autonómico español, está en peligro si se sigue cediendo a las presiones de los independentistas, según el presidente de Castilla-La Mancha. Pero mientras Paje defiende este modelo más igualitario, sus detractores argumentan que España necesita adaptarse a las nuevas realidades políticas. Para ellos, el pacto con ERC y otras fuerzas independentistas es una medida pragmática que busca evitar un nuevo conflicto en Cataluña, y consideran que el concierto catalán no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad para estabilizar una de las regiones más problemáticas del país. Desde este punto de vista, las concesiones fiscales son el precio a pagar por una paz política duradera. Sin embargo, Emiliano García Paje ve este tipo de pactos como un riesgo demasiado alto. Para él, el coste de ceder ante las demandas independentistas no es solo económico, sino también político y social. En sus intervenciones públicas, ha dejado claro que el concierto catalán podría romper el equilibrio fiscal entre las regiones, creando una España a dos velocidades, donde unas comunidades disfrutan de un régimen de privilegios mientras que otras se ven obligadas a soportar una carga fiscal mayor. Además, Paje ha sido uno de los mayores defensores de una armonización fiscal a nivel nacional, una medida que evitaría lo que él considera un dumping fiscal entre comunidades. Esta práctica, según Paje, genera una competencia desleal en la que las regiones más ricas ofrecen mayores ventajas fiscales para atraer inversión, mientras que las más pobres, como Castilla-La Mancha, se ven obligadas a competir en desventaja. Para Paje,
La solución es clara: debe establecerse un marco común para evitar estas desigualdades y asegurar que todas las comunidades operen bajo las mismas reglas fiscales. Pero el discurso de Page también ha generado reacciones entre aquellos que ven en él una defensa excesivamente centralista. En un país con una larga historia de tensiones territoriales, muchos consideran que un mayor control central sería contraproducente y que, de hecho, España debería seguir apostando por un modelo de mayor autonomía para las regiones. Este choque de visiones no es solo un conflicto entre Page y Sánchez, sino un reflejo de las tensiones más profundas que existen en la sociedad española sobre el papel del Estado y las comunidades autónomas. Lo que queda claro es que este debate no se resolverá fácilmente. Las diferencias entre Page y Sánchez no son solo políticas, sino también ideológicas, y reflejan una brecha dentro del PSOE que podría hacerse más profunda si no se encuentra una solución. Mientras Sánchez sigue adelante con su estrategia de pactos con los independentistas, Page ha dejado claro que no se quedará callado y que continuará defendiendo su visión de una España más centralizada y equitativa. Las próximas semanas serán clave para ver cómo evoluciona esta situación. ¿Logrará Page movilizar el apoyo suficiente dentro del PSOE para frenar el avance del concierto catalán? ¿O Pedro Sánchez seguirá adelante con su plan, a pesar de las críticas? Lo que está en juego no es solo el futuro de Cataluña, sino también el de todo el sistema autonómico español. ¿Perfecto? Sigamos ampliando el guión para agregar más contexto y detalles que mantengan a la audiencia intrigada. El conflicto entre Emiliano García Page y Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una cuestión que, aunque lleva latente años, ahora parece más candente que nunca: ¿es viable mantener un modelo autonómico como el que existe en España? ¿O ha llegado el momento de revisarlo profundamente? La postura de Page, que se opone firmemente a las concesiones a Cataluña en forma de un concierto económico, no es solo un desafío a las decisiones de Sánchez, sino una llamada de atención a la necesidad de repensar el modelo territorial del país. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, es importante recordar que el sistema de financiación autonómica es uno de los temas más delicados en la política española. Desde que se instauró el Estado de las Autonomías con la Constitución de 1978, España ha vivido un proceso de descentralización que ha otorgado a las comunidades autónomas amplias competencias, pero que también ha generado importantes desigualdades entre regiones. En este contexto, el concierto económico vasco y navarro ha sido siempre un punto de tensión, ya que otras comunidades consideran que se trata de un privilegio injusto. La gran diferencia ahora es que Cataluña, una comunidad históricamente más central en el debate político español, está buscando obtener un acuerdo similar, lo que para García Page supone una amenaza directa a la cohesión del país. Este tipo de concesión, según él, no solo erosionaría la igualdad entre las comunidades autónomas, sino que también podría provocar una oleada de demandas similares por parte de otras regiones, creando un efecto dominó que debilitaría el Estado. Uno de los argumentos más fuertes de Page es que la redistribución de la riqueza debe ser un principio innegociable en España. En un país tan diverso como España, donde las diferencias económicas entre regiones son notables, el sistema de financiación autonómica debería asegurar que las regiones menos desarrolladas o con menos recursos puedan seguir creciendo y ofreciendo servicios públicos de calidad. La idea de permitir a Cataluña recaudar y gestionar sus propios impuestos en mayor medida que otras comunidades, según Page, va en contra de este principio de solidaridad. Sin embargo, los defensores del concierto catalán, incluyendo sectores del propio gobierno de Sánchez, argumentan que este tipo de acuerdos son necesarios para calmar las tensiones territoriales que se han mantenido vivas en Cataluña desde el referéndum de independencia de 2017. Desde esta perspectiva, la posibilidad de un concierto económico para Cataluña es vista como una vía pragmática para evitar futuros conflictos y mantener la estabilidad política. En otras palabras, es el precio a pagar para asegurar una paz duradera en una de las regiones más volátiles de España. Pero para Emiliano García Page, este tipo de razonamientos solo sirven para profundizar las divisiones entre las comunidades autónomas. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido muy claro al señalar que cualquier acuerdo que privilegie a una comunidad en detrimento de las demás es insostenible a largo plazo. En su opinión, la única forma de garantizar la estabilidad política y económica de España es a través de un sistema de financiación común que sea equitativo para todos los territorios.
Además, la postura de Page refleja una preocupación más amplia sobre el papel que los partidos independentistas están jugando en la política nacional. Para él, el hecho de que Pedro Sánchez dependa del apoyo de ERC y otros partidos independentistas para mantenerse en el poder es un problema en sí mismo. No es ningún secreto que Page, junto con otros varones del PSOE, ha sido crítico con los acuerdos alcanzados con estos partidos, ya que considera que ceder a sus demandas compromete la integridad del Estado español. Este tipo de críticas no han pasado desapercibidas dentro del PSOE, donde se ha generado un debate sobre hasta qué punto es aceptable llegar a acuerdos con partidos que, en última instancia, buscan la secesión de España. Mientras algunos miembros del partido defienden estos pactos como una estrategia necesaria para mantener la gobernabilidad, otros, como Page, consideran que las concesiones a los independentistas solo fortalecen sus aspiraciones y debilitan el proyecto común de España. En este contexto, García Page ha decidido no quedarse callado y ha llevado su crítica a Pedro Sánchez más allá de los pasillos de la política. Su discurso, que ha resonado fuertemente en regiones como Castilla-La Mancha, está ganando tracción entre aquellos que ven con preocupación el avance de los independentistas y las concesiones que están recibiendo. Para muchos, Page se ha convertido en una figura clave dentro del PSOE, representando una voz crítica que no teme desafiar al liderazgo del partido cuando lo considera necesario. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta confrontación? Aunque Page cuenta con el apoyo de varios sectores dentro del PSOE, también es cierto que Pedro Sánchez ha demostrado una gran capacidad para sortear las crisis internas y mantener su liderazgo. Hasta ahora, Sánchez ha logrado mantener un equilibrio delicado entre las diferentes sensibilidades dentro de su partido, pero el tema del concierto catalán podría ser un punto de inflexión. El desenlace de este enfrentamiento dependerá en gran medida de cómo avance la negociación con ERC y qué tipo de concesiones esté dispuesto a hacer el gobierno de Sánchez. Si finalmente se acuerda un concierto económico para Cataluña, es probable que veamos un aumento de las tensiones no solo dentro del PSOE, sino también entre las diferentes comunidades autónomas. El temor de Page y otros líderes regionales es que este tipo de acuerdos debiliten la solidaridad entre regiones y fomenten una mayor desigualdad en el país. Por ahora, todo está en el aire. Las próximas semanas serán cruciales para ver cómo evoluciona este conflicto y qué impacto tendrá en la política española. Lo que está claro es que Emiliano García Page no va a ceder en su postura, y su enfrentamiento con Pedro Sánchez podría marcar un antes y un después dentro del PSOE. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Debería Pedro Sánchez reconsiderar los pactos con los independentistas para preservar la unidad de España? ¿O crees que el concierto catalán es una medida necesaria para mantener la estabilidad en Cataluña? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo análisis profundos y actualizaciones sobre los temas más candentes de la política española. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando los temas más polémicos y reveladores de la actualidad. Hasta la próxima.